estás con tu paciente, le examinas el ojo, le tocas la frente, le tocas la cara. De ahí nació mis ideas de poder hacer prevención de la ceguera. Escribí un libro, El ciego y la ceguera en Bolivia, porque he cumplido 50 años de médico. Ah, no. 50, imagínese. Ya desde muy chiquito usted quería ser médico. Yo quería ser médico, mi madre quería que sea profesor. Ah, su mamá quería que sea profesor. Sí, yo creo que un poco me subestimaba, ¿no? Porque de niño tuve un trauma craneal, estuve en coma 3 días. Ay, no, mire eso. Y ¿Qué no pasó sé. por jugar? ¿Qué pasó? Sí, estaba en un columpio, uno con el columpio y me chocó y quedé tendido en el piso. Pero estaba en coma. Estaba de coma 3 días. Entonces mi madre dijo, yo creo que este no va a poder hacer nada. Y mira la sorpresa que le he dado. Ser médico, ser oftalmólogo. Director, ayudar. Estoy aquí por cariño, por ese cariño y respeto que te tengo, por esa calidad profesional que tienes de comunicar a la gente cosas tan importantes, de tocar el corazón. Yo creo que me siento honrado. Estoy recordando hace muchos años, cuando llegué aquí a La Paz, y han pasado tantos años. Y soy paseño, no hay como negarlo, toda mi vida estoy acá. Pero yo nací en Valle Grande, sí, y crecí en los centros mineros, crecí en el norte de Potosí. De hecho, mi familia paterna viene de allá, de Colquichaca, Pocuata, Uncía. Entonces esa es mi zona, ¿no? Yo tengo en mi sangre tengo de todo un poco, hasta Copagira, ¿no? Porque vengo de un centro minero. Esta ciudad es maravillosa, que uno lo recibe y lo trata bien y lo impulsa a hacer lo que tiene que ser. Yo aquí me realicé como profesional, me realicé como padre, hice mi familia. Entonces, ¿cómo no sentirme paseño y agradecido con esta tierra? Sí, entonces ahí nació la idea, ¿no? ¿Quién quiere hacer la oftalmología? Todo el mundo se dio la vuelta y me miraron a mí. No querían. No quería nadie, entonces me miraron a mí, entonces yo me sentí como influenciado y dije, bueno, pues seré oftalmólogo porque ustedes lo quieren. Ni siquiera era por un deseo que usted tenía, era por un empuje. Un empuje, sí, pero cómo me alegré de esa decisión porque a través de la formación de oftalmólogo y mi trabajo de oftalmólogo me encontré conmigo mismo. Es una especialidad muy especial, muy importante. Trabajamos con un sentido muy importante del ser humano, que es conservarlo, rescatar un hombre que está en la ceguera y que vuelva a ver qué bendición. Entonces, sí, realmente esa especialidad era para mí. No había cómo negarlo, ¿no? Entonces recordé con el tiempo que cuando era estudiante de medicina, tenemos que pasar algunas materias muy importantes como anatomía, histología, embriología, así se empieza, ¿no? Entonces yo estoy recordando que cuando me tocó dar el examen final de anatomía, que era un libro, eran 6 libros de test, así que, Ay, no. Era terrible, sí. Y justamente una semana antes o un tiempo antes del examen, me tocó estudiar ojo, increíble. Entonces fui al examen oral de la Universidad de Sucre, levanté el bolo y era ojo. Todo daba para que él sea oftalmólogo entonces. Sí, realmente. Entonces, todos los que dieron examen delante de mí se aplazaron, pero a mí no me pudieron aplazar porque di las respuestas correctas. Entonces salí aprobado. ¿Cómo no haber pensado en esa época que yo tenía que ser oftalmólogo? Mire, a ver. Cuando uno pasa los 50 años, el 50% de las personas ya tienen ojo seco por el envejecimiento que uno tiene. Y el otro 50% tiene ojo seco por alguna enfermedad que tiene. Entonces me di cuenta que el ojo seco en nuestro medio, sobre los 50, 60 años, el 100% tiene ojo seco, ¿no? Entonces había que estar más atento con el ojito, no dejarlo sufrir, colocarle su lagrimita que ayuda mucho. Usted sabe que muchas veces la gente se va quejando de que hay médicos, algunos, que tratan mal, se vuelven fríos, pero usted siempre se ha mantenido en un tono cálido, en un tono de paz. He tomado conciencia de la realidad nuestra, ¿no? Me doy cuenta que la pobreza, dijeron en esa época que el 70% era pobre, y del 70%, el 20, el 30% no tenía ni para comer. Entonces, esta realidad me conmovió mucho y empecé a trabajar en lo que se llama prevención. Y pude conocer a nuestra gente de adentro, ¿no? Entonces empecé a respetarlos, a amarlos. Y a través del examen visual uno a veces puede ver el alma. Solidarizarse con la persona, entenderlo mejor, comprenderlo.
Entonces empecé a desarrollar esto, ¿no? De examinarle a través de su lagrimita que le faltaba, el fondo de ojo, y charlar, enterarme de cómo puedo ayudarle y cómo puedo ayudarle de otra manera. Entonces tuve conciencia de esto, ¿no? De que nuestra gente realmente necesita esa atención, necesita esa preocupación. No solo la ciencia puede curar, también puede curar un abrazo, un buen saludo, sí. Qué bien. Y tuve muchos alumnos que se formaron conmigo, porque estuvimos en el INO 40 años. Cada año se formaban 2, 3 especialistas. Yo como oftalmólogo había aprendido a diagnosticar, a curar, a operar, pero no había entendido y no me habían informado de dónde terminan aquellos que pierden la vista, aquellos que ya no ven nada. Que ahí en el Instituto Boliviano de la Ceguera, para muchos que no lo conocen, es un lugar donde prácticamente terminan esas personas que han perdido la vista y pueden rehabilitarse ahí, porque aprenden el braille. Sí, les enseñan a manejar un bastón blanco, les enseñan a leer el braille, actividades de la vida diaria, ¿no? Cómo vestirse, cómo cocinarse, cómo comer, todo. Por eso es pesadito el tema, porque sí, hay que tener mucha paciencia para eso. Sí, es mucho entonces, tiempo. Yo estuve pensando, ¿no? Y reflexionando un poco en esto, porque yo de ser un doctor en oftalmología, formado un curso de doctorado en oftalmología, terminé siendo un rehabilitador de ciegos. Doctor, ha visitado un montón de pueblitos. La estadística bota las cifras y son como 200.000 cirugías que hemos hecho de catarata. 200.000. 200.000, sí. Y hemos hecho estudios epidemiológicos para demostrar cuáles son las causas de ceguera de nuestro medio y qué deberíamos hacer en primera instancia para ayudar a nuestra gente. Nos dimos cuenta que si solo operábamos cataratas y les medíamos lentes, estábamos solucionando más o menos casi un 90% de la discapacidad visual que está en nuestro medio. Nuestra gente que está en las afueras se queda ahí en su casita, sus hijos se van, quedan abandonados y a veces no pueden ni movilizarse. Entonces llegar a un lugar y operarlos y rehabilitarlos, qué bendición. Tengo tantos recuerdos de cada lugar que he visitado. Creo que he conocido Bolivia y he hecho turismo también. Qué bien. Ya sabemos que esa gente no se va a mover, se va a morir así. Entonces llegar a resolver que vean. Cuando abren, ahí lo deben querer abrazar. ¿Qué recuerdo tiene usted de algún pueblito, alguien que se haya acercado a decirle algo? Estoy recordando, por ejemplo, la primera experiencia que tuvimos aquí en Oruro. Fuimos a Oruro y cuando uno hace la primera actividad y dice que es gratis, la gente desconfía. No había pacientes. Entonces hubo un doctor, René Panoso, me acuerdo bien de él, es oftalmólogo, se fue al auspicio. Y del auspicio trajo todos los viejitos y agarraste la mano. Como cadenita. Y ahí recién creyeron, pues. Pero había una viejita que gritaba, ¿no? Los leones están en Oruro, se están comiendo las viejitas, así gritaba. Auxilio, ¿sí? Auxilio. Entonces yo fui el que lo operé a la señora. Entonces logramos convencerle. Y al día siguiente, después de la operación, operábamos 40, 50 en un día. Les fui quitando los parches de cada paciente. Me quedaba observando qué pasaba. Claro. Entonces, había un señor que estaba ciego, le quitamos el parche y miró ahí, habéis estado aquí, mi esposo, y qué linda que estás, comentas así, ¿no? Ay, no digas. Qué lindo, pero qué lindo. Y la viejita, cuando les quitamos el parche, empezó a ver, y nos miró a mí y al doctor Arce. Entonces nos vio que éramos canosos y dijo, no, en voz alta, no sabía que los leones eran albinos. No. Si usted volvería a nacer, ¿volvería a ser oftalmólogo o escogería nomás ser profesor como quería su mamá? Yo creo que voy a ser nomás oftalmólogo. Sí, no se ve de profe. Sí, hubiera sido bueno. Igual ha sido profesor al guiar a los demás. Sí, hubiera sido bueno, claro, estoy seguro. Yo creo que su mamá se siente orgullosa porque igual usted, como dice, ha formado a las nuevas generaciones y ahí ha sido maestro. Así que creo que el deseo de su mamá también se cumplió. Sí, quería que sea maestro. Creo que quería que sea maestro y abogado, no sé, aquí tendría. Pero ha sido médico. Terminé siendo médico porque le veía a ella curar, atender partos a ella, a mi madre. Entonces, yo, al verla a mi madre sentí la inspiración que yo debía ser médico. Claro. Mira cómo son las cosas tan contrarias. No, imagínense, pero más bien es una labor que desde familia ya estaban siguiendo de servir a la comunidad. Sí. Me he graduado en Sucre. Mi nombre está bien puesto donde está. Claro, no es que termina aquí en La Paz, está en Sucre usted igual allá ahora. Nos han condecorado con escudo de armas en la alcaldía. ¿No? Es el homenaje más alto que dan en Sucre. Entonces, ¿cómo no recordar estos cariños? Sí?
Qué hermoso. Yo me formé médico, aquí en La Paz salí médico acá, pero aquí en La Paz nos han despedido como si nada, che. Nos han entregado un diplomita, chao, Y chao. listo, pero en Sucre ha habido un poquito más de En Sucre ha cariño. sido más calidez, más cariño, che. Bueno, me Doctor. están haciendo hablar demasiado, oiga. Está muy qué bien, gusto está muy bien escucharlo, usted, pues. nuestro personaje.